Ser podcast. Hoy por hoy Magazine. Ser podcast. Con el alma entera vamos persiguiendo sueños detrás de la pelota como valientes guerreros. Vamos con el mejor jugador fuera de la liga, juega Venga. Rafa, y voy a empezar directamente. ¿Fuera de la liga qué quiere decir? Sí. Pues La liga de española. otras competiciones vale. que no sean la liga española. Eso es. Ok. Vamos allá. Harry Kane o Cole Palmer. Cole Palmer. Cole Palmer o Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé. Dembélé o Alexander Arnold. Ousmane Dembélé. Dembélé o Florian Wirtz. Dembélé. Dembélé o McTominay. ¿McTominay? ¿En serio? Oye, McTominay Dembélé. ha ganado Sí, la liga sí, con sí, el sí, Nápoles sí, y ha sí. sido uno de los Cierto, jugadores. cierto, Venga, cierto. vamos con Dembélé. Dembélé o Messi. Es que... Dembélé, pero... Dembélé. Y Dembélé o Kvaratskhelia. Dembélé. Dembélé. Sí, Dembélé. creo que ha sido Vale, Dembélé. ¿Está de acuerdo? Sí, Galder. sí. Me encanta la tortura a la que le habéis sometido a Rafa, recordándole el actual Dembélé y lo que fue. Exacto. Y sí, Es por que- supuesto, los subrayos. Sí. Dembélé. Dembélé, También mejor hay jugador. acuerdo entre los dos. Menos mal, porque aquí yo lo hubiera tenido todavía más difícil. Contagiados de fútbol estamos, con rodillas talladas, con los rostros El pasado lunes asoleados. jugábamos para decidir lo mejor y los mejores del año futbolístico. Ahora concedemos el premio de una plataforma como La Dupla a Galder Reguera y a Rafa Cabeleira para que puedan seguir mejorando sus currículums. En Radio Bilbao, como siempre, está Galder. ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien, muy bien. ¿Te han criticado mucho en Bilbao por haber dicho que Lamine Yamal es mejor jugador? No me querían dejar entrar a la emisora antes. Llamar a la policía. Ya, ¿en casa te dejaron entrar? Bueno, en casa no. No lo habían escuchado. Poco Sí, me sí, parece. pero no, sí, lo escuchan tarde mis hijos a veces. Pero no me hacen mucho caso, entonces tampoco pasa nada. ¿Y tú, Rafa, cómo estás? Bueno, estoy. Bueno, es que Estoy- voy a explicarlo. Es que Rafa viene de un fin de semana, Galder, viene de un fin de semana de despedida de soltero. Sí. Ah. Entonces no te voy a explicar físicamente cómo está. O sea, lo voy a... Estoy regular. Está regular, tirando regular. Regular. Pero es que además esta noche ha tenido un sueño que yo creo que hay que explicarlo. Explícalo, por favor. Pues he soñado, Galder, que me echaban del país, pero en vez de mandarme a una señora de recursos humanos, me mandaban a Paloma San Basilio a decirme, Rafael, hay que irse de los sitios con elegancia. Pero te lo decía cantando. No, me lo decía en voz normal, pero ella me decía, hay que irse con elegancia, ahora vendrá el nuevo director y te hará un regalo. Y venía el nuevo director, Jean Martínez Arens, y me hacía me regalaba un portátil de juguete de Winnie the Pooh. Y yo le decía, muchas gracias, es justo lo que necesitaba. Pero Y me he despertado con mucho frío. la despedida de soltero fatal. duraba hasta ayer. O sea, podemos decir que era todavía Ayer los volví, efectos de... Sí, ayer volví Vale. a casa. Vale. a Bueno, lo- pero bien, ¿eh? Estará mi madre escuchando, que no se preocupe Iba a tampoco. decir, a lo en mejor es exceso. una nueva modalidad. Yo si veo aparecer a Paloma San Basilio por la puerta, entonces me voy a asustar. Voy a pensar que no viene a una entrevista exactamente, sino que viene a algo más. ¿Tú te acuerdas de esa peli de George Adiós. Clooney? Que iba, ¿cómo se llamaba? Up in the Air, El ¿era? pacificador. No, esa que iba por... Up in the Air, sí, Ah, que Up in iba, the Air. que iba por, Sí, a los, sí, dando por los malas sitios noticias. despidiendo a la gente. Pues en lugar de George Clooney, Paloma Paloma San Basilio. España siempre es diferente. Siempre somos diferentes, aunque yo prefiero, en el caso, prefiero que entre por la puerta George Clooney en lugar de Paloma San Basilio. Sí, sí, sí. Te voy a decir. Te Bueno, entiendo perfectamente. vamos a avanzar porque cuando ya se ha terminado la liga uno se tiene que refugiar en algo que tenga que ver con el fútbol. Copa de las Naciones, la final la jugaron ayer Portugal y España, ganó Portugal en los penaltis, Morata falló el lanzamiento que nos alejó de renovar el título. Estoy jodido porque hemos hecho un gran trabajo todos para intentar traer otro título para España y me sabe mal por todos los compañeros porque hemos trabajado duro, pero bueno, es parte del fútbol y de la vida. Parte del fútbol y de la vida. Galder, ¿viste el partido? A ratos, los gritos de mis hijos que me decían ¡Gol de España! Y yo iba y me decían ¡Gol de Portugal! No sé qué, Cristiano Balón de Oro. A trozos, porque estaba trabajando. No, lo vi a trozos. No me termina de convencer estas nuevas competiciones, tengo que reconocer, ¿eh? Ya. Y dudo mucho que hoy en España haya mucha gente muy triste por lo que pasó ayer, que yo creo que es lo que te da la medida de una competición. Si esto fuera la final de la Eurocopa y España pierde con Portugal, bueno, hoy sería
día de luto nacional, y yo creo que no lo es, ¿no? No, es que yo creo que mucha gente no sabe exactamente ni cómo se ha jugado ni qué ha sido esa competición. Yo he estado este fin de semana en Portugal y en realidad no había ambiente de gran partido de fútbol, que sería lo normal, ¿no? Claro, si llegas a una final. En la previa de un partido, pues sobre todo en Portugal, que son muy de celebrar incluso en las previas, Sí. y no había ambiente de partido grande. Sí lo había después en el estadio, que me llamó bastante la atención, pero claro, supongo que tiene mucho que ver con la inmigración, ¿no? Ya. Hay mucho inmigrante en Alemania. Y- Por cierto, ¿Qué has soñado? No, es que quería comentarlo. Me llamó mucho la atención en la retransmisión. Por 2 veces enfocaron a unos chiquillos españoles allí con una bandera con el aguilucho. Sí. ¿Vosotros imagináis el escándalo si en España, en un partido de fútbol, alguien saliese, unos aficionados alemanes, mostrando la bandera nazi, por ejemplo? Seguramente no hubiera podido entrar en el No estadio. hubiese podido entrar en el estadio. Pues 2 veces la enfocó la Sí. cámara como si fuesen 3 chiquillos celebrando. Porque Me era llamó una mucho- bandera enorme además. Y estaba, enorme. sí, sí. Me llamó mucho la atención Sí, esto. sí. Sí, yo Eh, he visto la foto. Hay una cantidad de imbéciles en Total. en todas partes. Total, en todas Y lo que hay que partes. hacer es erradicarlos. Y además, yo creo que es una bandera que incita a la violencia. Debería caerles una sanción de no volver a entrar en un estadio en su vida. Pero bueno. Y otra cosa, toque de atención para la selección española, que estaba como muy crecidita, muy venida arriba. ¿Pensáis que también le ha ido un poco bien que haya pasado esto o no? ¿Ha sido un accidente? Yo no creo que le venga ni bien ni mal. Lo que sí me llama mucho la atención es las ganas que se le tenían a Luis de la Fuente, ¿eh? Y lo dice una persona que seguramente le tiene ganas a Luis de la Fuente, pero que de momento ha estado toda la mañana callada. Es cierto que ayer yo creo que tiene decisiones un tanto cuestionables, pero esperar al primer tropezón para salir en tromba, como he visto ya. Sí, además, un tropezón que, bueno, es en Sí, penaltis. es en o sea penaltis, que- a ver. ¿Y tú, Galder, qué piensas? Que en realidad no le viene mal a España perder este torneillo, ¿no? Sí. Pues, de cara al Mundial, ir muy subidos, ese hype enorme es lo que va a hacer que se la peguen, ser la referencia contra todos. Yo vi el partido contra Francia, me pareció un partidazo, un nivel increíble, meter 5 chicharros a Francia no es fácil, a esa Francia además, que es una maquinaria defensiva bestial, y luego ya tuve la sensación de que bajaron un poco el pistón, y ayer los trozos que vi también me dio un poco esa sensación de que no había una tensión competitiva enorme. Que a lo mejor tenía que ver con la competición, con la propia competición. Y seguramente también con la época del año, ¿no? También. Fijaos Sí, en pero- qué época estamos. Pero en la misma época, seguramente, si lo que decíamos antes, si fuera una Eurocopa o un Mundial, Sí, igual claro. la tensión hubiera sido sería diferente. distinta. Sí, Mira, lo que pasa es que si hay Eurocopa Mundial, el calendario también está de más descargado, cosa que Sí. este año no ha estado. Sí. Había ayer jugadores sobre el campo que llevaban tropecientos partidos este año. Y hay que mirarlo, porque luego hay lesiones que dejan sin jugar a jugadores muy talentosos por haberles hecho jugar demasiado. Y todavía no acaba. Todavía falta la Eurocopa Sub-21, el Mundial de Clubes. Todavía queda chicha este verano queda para competición. los futbolistas, ¿eh? Mira, sobre esto, antes de entrar en el tema que nos va a ocupar de aquí al final, habló Luis Enrique sobre el Mundial de Clubes que ahora hablabas tú, Rafa, el primero con 32 equipos, que se va a iniciar a partir del 14 de junio y que durará casi un mes, y decía esto. Yo creo que es una competición increíble. No lo va a ser en esta primera edición, lo va a ser en términos de importancia por el título, pero que cada 4 años podamos ver quién es el mejor equipo del mundo en una competición como es un Mundial o una Eurocopa con selecciones, en este caso con clubes, va a ser un referente sin ninguna duda, y nosotros vamos a afrontar esta temporada, queremos rematarla de la mejor manera, y el broche claramente está en ser competitivos y estar en disposición de poder ganar el 5º título de esta temporada. ¿Será increíble, Galder, esta competición? ¿Llegará al nivel de una Mundial o una Eurocopa? Lo dudo mucho. Yo creo que para los equipos sudamericanos, africanos, asiáticos sí, tendrá una dimensión enorme. Yo creo que para los equipos europeos es pues como un pegote más ahí de repente metido, y además pues que la clasificación es tan extraña pues que ves que no está, pues por ejemplo, el campeón de Liga Española actual, el Barcelona, ¿no? Porque, Que no va a estar. disculpadme, pero ¿quién está? O sea, ¿quién de España quién juega? El Madrid y el Atlético de Madrid, creo que son los dos, ¿no? Los dos únicos. ¿Y por qué? Porque hacen como una especie de clasificación de los resultados conseguidos, creo que son en el margen ese de los últimos 4 años, claro. El Barça queda fuera por empatar en casa del Royal Antwerp, aquel, no recuerdo muy bien ni cómo se llamaba aquel equipo belga, y por perder contra el Shakhtar Donetsk en el año de Xavi. Sacando un punto en esos 2 partidos, un punto más, hubiese estado en esta competición. Bueno, pero eso, la clasificación ya se extraña, y luego a medida que se acerca, supongo pues, que los clubes con más potencial económico también de Asia compararán a 5 o 6 brasileños o argentinos o españoles, y es un poco pues una celebración extraña del dinero. A mí me gustaba la Intercontinental
tal y como estaba planteada. Y creo que estaba bien, era el campeón del mundo, cosa que tampoco le importaba a nadie, porque era un parche que llevaban en el pecho y poquito más, ¿no? Sí. Bueno, pero yo creo que estoy un poco de acuerdo con Luis Enrique. Creo que con el paso del tiempo irá ganando importancia, sobre todo si la propia FIFA es capaz de darle importancia. Me explico. Si el ganador del Balón de Oro se basa en el Mundial de Clubes, como muchas veces se basa en el Mundial de Selecciones, seguramente los futbolistas tendrán muchas ganas de ir a esa competición. Y después, claro, a nivel de clubes los entiendo perfectamente, porque el nivel de dinero que se reparten es, te diría casi que bastante obsceno. Claro, y ahora el tema es que ni Real Madrid ni Atlético de Madrid están de vacaciones. No, y además pueden hacer fichajes, pueden inscribir fichajes de la próxima temporada, pero claro, la temporada en contratos creo que acaba el 31 de junio, esta competición empieza después, entonces pueden hacer nuevos fichajes. Bueno, de hecho el Real Madrid ha fichado un entrenador para esta competición. Madrid ha fichado... Y Alexander Arnold. No me ficha a mí porque estoy quemado y no me puedo poner las botas. Y porque sueñas cosas raras. Venga, vamos al tema del día de hoy. ¿Dónde están los estadios cuando nos vamos al estadio? ¿En los bares, en casa, en otros lugares? ¿Con quién? ¿Con qué actitud vemos el fútbol cuando no vamos al estadio, cuando estamos fuera? ¿Somos los mismos en la grada que en la barra de un bar o en el sofá de casa? De esto vamos a hablar en La Dupla en los próximos minutos, porque una cosa tenemos clara, Galder, tú eres de ir al estadio, tú vas a San Mamés casi como cita obligada. ¿El estadio es el mejor lugar para ver el fútbol? Para mí sí, para mí sin duda alguna. Para mí los bares es la metadona del estadio. No puedes ir al estadio, pues te buscas otras drogas. Pero desde luego la experiencia de estadio. Y yo muchas veces cuando alguien me dice, no, es que a mí no me gusta el fútbol y tal, le digo, pero has ido a un campo. Y no, lo veo por la tele. Digo, es que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. A mí me gusta todo, el sonido, el olor. Me encantaba el olor a hierba y a puro que había en los antiguos estadios. La liturgia, cómo te acercas, el saludar al vecino de al lado, que solo lo ves una vez cada 15 días, y me parece una experiencia insustituible. Sobre esta liturgia, Galder, ¿cuál es la tuya? Es decir, tú sales de casa, vas a tomar un café siempre al mismo bar o una cerveza. ¿Tienes una liturgia especial incluso en el atuendo? No soy de supersticiones, no. Además, a mí a veces me toca trabajar. Sí, yo voy con camisa de flores. Mira, yo antes llevaba un libro y me di cuenta que a la gente le enfadaba, pero yo en el descanso me gustaba leer un rato, aprovechar. Y ahora lo que hago es voy con uno de mis dos hijos. Tenemos 2 pases, entonces no podemos ir los 3 juntos casi nunca. A veces algún amigo me deja un carné y así, y primera es elegir uno de los 2, momento traumático, claro, donde lo haya. ¿Quién le toca? Y luego yo desde hace unos años ya vivo la experiencia a través de los ojos de mis hijos. Me encanta porque además es uno de los pocos sitios donde todavía tienen fe en su padre y entonces te preguntan cositas. Y ir juntos me parece una experiencia bestial. Y además ahora que van creciendo, ya mi hijo mayor ya pide ir a la gran animación y así, pues tienes la sensación de que poco a poco se va extinguiendo eso e intento aprovecharlo. Pues tú desde el estadio, sin ninguna duda. Tú, Rafa, yo creo que tú eres más de sofá de casa. Sí, a ver, no es que no me guste ir al estadio. Primero, tengo un gran problema. En realidad vivo a 1000 kilómetros de mi estadio. No es fácil plantearse ir los fines de semana. El metro no llega. El metro no llega a Camp Nou. No hay una estación de metro Campelo Camp Nou. Todavía no la han inventado. Y después, que yo creo que a base de costumbre te vas acostumbrando a tu propio fútbol. Yo las veces que ahora voy al estadio tengo la sensación de que es casi otro deporte. ¿Por qué? Porque todo es distinto. Ya la perspectiva es distinta, no es el tiro de cámara al que yo estoy acostumbrado. Entonces tengo siempre la sensación de que me estoy perdiendo cosas, de que desde la grada no veo lo suficiente, no veo lo que me da la tele, no veo ese nivel de detalle, las repeticiones. Y sobre todo que yo después soy una persona muy despistada. Y entonces en cualquier momento puedo ponerme a ver qué está haciendo la mascota o cómo va vestido el presidente o la presidenta y me pierdo seguramente la jugada del partido, y eso no puede ser. Y además, bueno, pero has visto la mascota, que es parte del partido. Lo bueno del estadio es que tú eliges lo que quieres ver. Es cierto que depende mucho de la localidad. O sea, cuando vas con una localidad que la posición te resulta incómoda en un estadio, pues a veces es más difícil. Yo tengo un amigo que dice que el fútbol hay que verlo a ras de campo, porque es donde se ve lo que es en realidad, que cuanto más subes y tienes más perspectiva, es una perspectiva que es completamente irreal, porque te da la sensación de que todo es más pequeñito. Yo me acuerdo una vez en el Bernabéu, en el cuarto anfiteatro, que estaba viendo un Real Madrid Athletic, y el que estaba sentado al lado mío decía, joder, no le ves, pero dásela. Y yo un momento que me giré y le dije, ya está a 50 metros, o sea, tú lo ves así como pequeñito en una pantalla, pero la distancia real es enorme.
Claro, y en un campo tampoco hay narrador, Rafa, que a lo mejor a veces puede ser una bendición. No, porque yo creo que también me he acostumbrado a eso. Yo necesito un narrador, sobre todo para rajar de él, ¿vale? Sobre todo en mi nueva etapa de tuitero para poner tweets contra los narradores. Contra los narradores. Yo creo que es una de las grandes tradiciones españolas de los últimos años. Ayer lo veíamos con Juan Carlos Rivero, ¿no? La mitad de España está viendo el partido y la otra mitad solo está viendo el partido para rajar de Juan Carlos Rivero. Sí. Y a mí eso me gusta mucho también. ¿Y tú necesitas narrador, Galder? Bueno, me hace gracia cuando el narrador es muy exagerado y mete la pata. Y, sí, mi hijo mayor, por ejemplo, le grita a la tele, como los mayores. Me dice, ¿pero qué hizo este? Y no sé qué. Yo tiendo a obviarlo. Creo que ayer Rivero dijo que el Estadio Olímpico lo habían tirado para construir el Allianz Arena, ¿no? Sí, algo así dijo varias cosas, sí. En algún momento. No, pero bueno, en el estadio tienes narradores, ¿eh? Tú estás sentado y el de al lado está contando el partido. Y además le está dando órdenes. Sí, claro. Eso también es verdad. Sí, Yo tenía un amigo que se giraba y decía, oye, no te oye, ¿eh? No te oye, ¿eh? Porque daba órdenes. Es magnífico porque yo, por ejemplo, cuando algún día pongo algún tuit sobre el comentarista, siempre hay uno que me dice, tienes varias opciones de audio, puedes poner sonido... Sí. No, si yo necesito escucharlo. Yo quiero esto para rajar. Sí, el protocolo en casa, porque yo le preguntaba antes a Galder, pero el protocolo cuando va al estadio, ¿en casa es un protocolo más improvisado? Bueno, el otro día ya contaste que tienes que ver el partido con tu novia para que el Barça gane. Bueno, me centro en los partidos importantes, ¿vale? Como a ella no le gusta el fútbol, intento... No le pides tanto sacrificio. Claro, no la sacrifico cada fin de semana. Pero si el partido es muy importante, sí, porque yo tengo esa... Me he hecho supersticioso con el paso del tiempo. Yo antes no era nada supersticioso, pero cada vez me... ¿Te sientas en el mismo sitio? Sí, mucho el tema de la indumentaria. Si llevo puesto iba a decir una camiseta, pero voy a decir la verdad. Si llevo puesto un pijama que me funciona, lo vuelvo a poner en el siguiente partido, hasta que pierda, hasta que deja de funcionar. ¿Es pijama con escuditos del Barça? Dime que sí. No, pues tengo un poco de todo. Bueno, seguro, Galder. O sea, le da vergüenza confesarlo, pero seguro. ¿Sabes que nuestro productor, Brian Claudio, siempre dice que tengo que empezar a vestirme como un señor de mi edad? Que tengo que dejar de utilizar ropa con dibujitos y estas cosas. Imagínate si me ven pijama. Hay un tema que yo creo que puede jugar a favor de que la gente vea los partidos desde casa, Galder, que es el precio de las entradas. Claro. ¿Son muy caras las entradas al fútbol? Es prohibitivo. Es prohibitivo, no es que sean caras, es que no hay manera. Cuando además pues tienes familia, tienes 2 niños, si vais 4 al estadio, es que pedir una hipoteca para poder ir al campo. Y esto aleja a la gente. En la Bundesliga tuvo una crisis enorme en los años 90, los estadios estaban vacíos y lo que hicieron fue bajar las entradas. Yo fui a ver al Unión de Berlín y me costó 20 euros, creo. Imagínate. En un partido final de liga importantísimo y así. Aquí las entradas no bajan de 80 y muchas veces no responde a demanda porque no ves los estadios llenos. No voy a decir nombres, pero con todos los respetos, yo creo que hay clubes que no se pueden hinchar el pecho porque tengan una masa social enorme y no han hecho ese ejercicio de poner las entradas más baratas, acercarse un poco a la gente que tienen alrededor. Lo que también es dramático es que verlo en casa tampoco es nada barato. No, claro, tampoco está al alcance de todo el mundo. Claro, y yo creo que ahí es donde sí entran en juego, por ejemplo, en lugares como los bares, ¿no? Eso, ¿mejor en casa o en un bar? Depende del partido. Hay partidos en los que yo prefiero estar solo en mi casa, no cabrearme. Pero solo sin amigos, incluso. Sí, sin nadie, sin amigos. Pero los partidos en los que intuyes algo de celebración o algo que celebrar, yo creo que sí que vale la pena irse al bar y pero es un riesgo, dice, intuyes algo que celebrar, pero bueno, es un riesgo porque puedes acabar no celebrando, ¿eh? Bueno, el fútbol es así, si nos lo garantizasen no tendría gracia, ¿no? Pero sí, yo creo que los días en los que se intuye celebración hay que bajarse al bar, hay que bajar al barro. ¿Y tú, Galder, de los bares ni hablar? No, yo suelo ir a bares también, vale. A partidos. ¿Te gusta ver el partido de un bar? Más que claro, además el fútbol en la televisión necesitas un algoritmo para entender qué tienes y qué no tienes, porque resulta que tienes la Europa League pero no tienes la Conference y tienes los de fuera, no los de casa, necesitas un abono nuevo y no te enteras de nada. Y yo a veces sí suelo ir a los bares. Sí, a mí me gusta ver en los bares el fútbol también. Me gustaba mucho cuando era chaval que quedábamos muchos amigos y era como un rito. Y además era cuando nos veíamos, porque ya estábamos pues empezando a trabajar y así. Y veíamos mucho los mundiales, por ejemplo. Íbamos todos juntos a ver los partidos y así. Y lo que pasa es que también depende de horarios. Con los horarios estos imposibles, pues si tienes familia no hay manera. ¿Y las peñas serían algo así como un bar, pero ahí sabes que todos son del mismo equipo? Sí, suelen ser del mismo equipo. En mi pueblo, por ejemplo, coincidía que las peñas, casi todas, el local social de las peñas siempre eran bares.
Y había otra cosa que era muy curiosa, que en algún bar convivía una peña del Barça con una peña del Madrid. Cada uno tenía... ¿En el mismo bar? En el mismo bar, tenían como su espacio. Debían ser los dos socios que no... sus días de reunión. Pero también es curioso porque suele coincidir con los colores del dueño del bar, ¿no? Eso se suele respetar bastante. Claro, si el dueño es madridista o culé, salvo en honrosas excepciones, que también las he conocido, donde hay clientes que juegan absolutamente a la contra del dueño del bar, solo van allí por eso, porque es madridista y ellos son culés. Pero sí, lo normal. Pero y el dueño del bar de decir esto es el negocio, o sea que me da igual mientras yo despache cervezas. Mi abuela siempre me decía, Rafael, en este bar no hay ni equipos de fútbol ni ideas políticas. Pues exactamente, Rafa Galder, hasta la semana que viene. Hasta la semana semana que viene, Vico. Un beso muy Adiós. fuerte. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.